y vamos a mirar todo el panorama una vez más de la carta de Pablo a Filemón. Leamos una vez más la carta, hermanos. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es inútil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino como voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decir que aún tú mismo me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho entre ti, en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que tú harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La epístola de Pablo a Filemón. Hoy vamos a estar mirando los versículos del 8 al versículo 14. Y quiero ilustrar esta enseñanza, este sermón de hoy, a través de una situación de alguien que conocí por allá en los campos de Santander. Era una persona que siempre fue reacia al Evangelio. Nunca quería que le compartieran del Evangelio, y en cierta ocasión le fueron a compartir del Evangelio y sacó un machete y dijo: no me hable más de eso, no quiero que me hable más de eso, me vuelve a hablar de eso y le doy un machete. Como era un lugar de zona roja allá en Santander, por esas cosas del Señor, esta persona la implicaron en un asunto de secuestro, pero él no tenía nada que ver, y lo capturaron creyendo que era partícipe del secuestro y terminó en la cárcel modelo. Pero es en la cárcel modelo donde él conoce el Evangelio y ahora es un creyente. Es más o menos lo que pasó con Onésimo. Si ustedes vuelven a mirar el versículo 19, Pablo le dice, en el versículo 17 dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, es probable que Onésimo le haya quitado algún bien, haya robado a Filemón y ahora tenga que huir. Recuerden que Onésimo era un esclavo en la casa de Filemón. Y Pablo le dice: ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Entonces Pablo le está diciendo: si algo te debe Onésimo, póngalo a mi cuenta, porque
que usted, también a mí me debe. Así que ese es más o menos el panorama de lo que pasó con Onésimo. Onésimo sale huyendo y como fugitivo podría ir por todo el imperio romano, pero por esas bendiciones del Señor se conoce con Pablo en la cárcel de Roma. Estamos hablando por allá del año 50, 60, 62 más o menos, que es el encarcelamiento de Pablo en Roma. Así que, mis hermanos, vamos a mirar entonces desde el versículo 8 al versículo 14. Leamos una vez más. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis misiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino como voluntario. Así que he titulado esta enseñanza Un ruego por los engendrados en prisión. Así como esta persona que les conté, él fue engendrado en la prisión. Esta palabra engendrar es una palabra muy interesante que Pablo usa, y es el verbo hebreo enao, que significa aquellos que ahora portan una nueva vida. Este verbo anuncia que quien ha sido engendrado en prisión ahora es portador de una nueva vida, es portador de una nueva identidad, lleva consigo una nueva naturaleza. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, te ruego, y es una palabra que aparece 2 veces, significa la intención de Pablo de rogar por Onésimo. Entonces eso nos lleva a nosotros a pensar en que hay que hacer un ruego por los engendrados de prisión. Y la pregunta es, ¿qué tipo de ruego es el que debemos hacer? ¿Qué es lo que Pablo le quiere rogar a Filemón en esencia? Recuerden que ahora Filemón debe volver a recibir ¿a quién? A Onésimo. Tiene que volverlo a recibir en su casa, y ya no lo puede recibir como se fue, sino tiene que recibirlo como un hermano. Lo primero que quiero mencionar a ustedes es que este ruego por los engendrados en prisión debe ser un ruego por amor. Y Pablo, como un pastor, le está rogando a Timoteo que tenga un corazón pastoral, y es un ruego por amor. Dice el versículo 8 y el versículo 9: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo está diciendo, yo ya soy un anciano, y la palabra que usa aquí anciano es una palabra muy conocida, y es la palabra presbútero, que significa un pastor veterano, un pastor que ha trasegado ya buen tiempo en la vida ministerial y conoce todas las líneas del ministerio y lo que se pueda presentar. Ahora le menciona a Filemón y le dice, Filemón, yo tengo libertad para decirte qué es lo que tienes que hacer. Tengo la libertad para decirte cómo debes recibir a los creyentes que están en tu casa, pero no quiero hacerlo de esta manera. Tengo mucha libertad para mandarte lo que conviene, pero no quiero hacerlo así, sino que más bien quiero rogarte por amor. Dice, más bien te ruego por amor. ¿Y por qué Pablo ruega por amor? Porque Pablo entiende que la manera como se puede recibir a Onésimo solo es por virtud del Evangelio. La palabra que se usa aquí para amor es la palabra ágape, y es la palabra que describe al amor de Dios. Así que si Filemón va a recibir a Onésimo, entonces en ese recibimiento Filemón debe mostrar el amor de Dios.
está diciendo Pablo a Filemón. Le está diciendo: te ruego por el amor de Dios. Por el amor de Dios que ha sido derramado en ti, Filemón, te ruego por ese amor. Porque Dios te ha amado, así tú también debes amar a Onésimo. Y hemos dicho que no era fácil, o no es fácil, recibir a quien nos hace daño. No es fácil recibir a quien nos lastima. No es fácil recibir a quien usa con nosotros palabras desobligantes. Y aún no es fácil recibir a aquel que nos ha robado, que nos ha quitado algún bien, y ahora tener que volverlo a recibir en la casa. Eso es un desafío muy grande el que tiene que hacer Filemón. Ahora, ese desafío se va a llevar a feliz término si Filemón entiende el amor de Dios. Porque en eso consiste el Evangelio. ¿Cómo fuimos recibidos nosotros? ¿Cómo fue recibido Filemón? Si ustedes recuerdan, la primera carta a Timoteo, si gusta mirar Timoteo capítulo 1, la primera carta. En el capítulo 1, Pablo va a decirle a Timoteo que él fue recibido a misericordia. Versículo 1 de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Pablo le dice a Timoteo, dice que yo fui un terrible en el Evangelio, soy el primero de los pecadores, pero el versículo 16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia. Todos nosotros hemos sido recibidos a misericordia, y no podemos olvidar que ese es un parámetro elemental del Evangelio, que así como hemos sido perdonados, entonces estamos llamados a perdonar. Así como levantamos nuestro puño contra Dios, Él nos perdonó. Todo aquel que levante puño contra nosotros, ¿qué debemos hacer? Perdonarlo. ¿Será fácil? No. Tiene que ser realmente la obra del Evangelio. Tiene que ser el amor de Dios en el corazón humano. Si el amor de Dios no está en el corazón humano, difícilmente vamos a perdonar. Difícilmente vamos a pedirle a Dios que nos ayude a perdonar a quien nos ofende. Por eso Pablo le dice a Filemón: te ruego por amor, Filemón, te lo ruego por amor. Este ha sido un engendrado en prisión. Ya no es el esclavo que salió de casa, es un nuevo creyente. Filemón, recíbelo por amor, te lo ruego por amor. Te lo ruego porque yo ya soy anciano, tengo toda la autoridad para no imponértelo, sino para que más bien tú lo hagas por el amor por el cual tú, Filemón, fuiste recibido. Pero quisiera que ahondáramos un poco más en este te ruego por amor. ¿Qué para nosotros como iglesia, qué es un nuevo creyente? ¿Qué es alguien, una persona que nos visite, nos acompañe? ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Con qué ojos lo miramos? Es más, todo aquel que está a nuestro lado, nos rodea y está ahí teniendo algún vínculo de alguna forma con nosotros, ¿cómo lo vemos? Debemos verlo con amor. Ahora, si es un nuevo creyente, ayer pensaba en el texto y decía: un nuevo creyente es un bebé, así le describe la Biblia. ¿Y cómo es un bebé? Un bebé no se puede dejar solo, no se puede dejar ahí de buenas a primeras, sino que más bien un bebé demanda mucho cuidado. Un bebé demanda acompañamiento. Y en cuanto a la comida, no puede comer cualquier clase de comida. En sus primeros meses de lactancia, lo único que toma el bebé, ¿qué es? Leche y a dormir. O sea, hasta se la pasa en esa vida como 6 meses. Toma leche y duerme, toma leche y duerme. Bueno, y hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, los nuevos creyentes
llegan en ese estado donde demanda cuidado, acompañamiento. La pregunta es, ¿no creen ustedes que es un desafío muy grande para nosotros como iglesia? Esos nuevos creyentes que probablemente el Señor nos conceda, o esas nuevas personas que vienen de otros lugares. Yo creo que sí, el Señor está diciendo, se lo ruego también por amor. Por amor. Y Pablo usa aquí la expresión prisionero de Jesucristo. Él no dice estoy prisionero en la cárcel, aunque estaba en la cárcel. El Pablo usa acá la expresión prisionero de Jesucristo. ¿Y por qué usa esta expresión? Porque ser prisionero de Jesucristo significa estar preso de su amor. Estar de alguna manera, lo que Pablo usa es que ese rincón o esos barrotes que tenían, más o menos asimilando una cárcel, es una cárcel de amor, o sea, donde vale la pena estar y estar por amor. Soy prisionero del amor de Jesucristo. Ahora, si somos prisioneros del amor de Jesucristo, ¿cómo es ese lugar? Aunque puede sonar muy extraño. ¿Cómo así que prisionero? Si nosotros queremos más bien ser libres, nosotros queremos ser libres, no queremos ser prisioneros de nadie. La esclavitud estaba abolida hace mucho tiempo, pero no es eso lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Pablo es que por amor a Cristo, por amor a la iglesia, Él está donde está. Recuerden cómo fue llevado. Fue llevado porque era necesario que fuera allí a Roma. Ahora, de esta manera Pablo se identifica como prisionero de Jesucristo, y yo diría que prisionero del amor de Cristo. Y por eso le pide a Filemón, te ruego por amor. ¿Qué le ruega por amor? Le ruega por ahora este nuevo creyente, por este que fue engendrado en prisión. Pablo entonces de esta manera va a decirle a Filemón a través de su escrito, de su propia mano, como lo leímos, que ese amor que va a mostrar Filemón tiene que ser un amor consecuente con lo que se describe en los versículos anteriores. ¿Qué se describe de Filemón? Recordemos el versículo 7, como un hombre que ahora tiene que confrontar a los santos. Ahora, Onésimo no es cualquier santo. ¿Quién era? Es un esclavo. Y es un esclavo que ahora hay que comportarlo como si fuera un santo. Bueno, de hecho es un santo Onésimo, por lo que se describe en el texto. Veamos en segunda instancia que el ruego que le hace Pablo a Filemón es un ruego porque ahora es útil. ¿Todos los creyentes son útiles o inútiles? Esa es una muy buena pregunta para responder. Miren, hermanos, si tú no eres creyente, voy a apelar a las palabras de Wilfredo. Usa una frase y dice re inútil. No es que no sea útil a otras cosas. No es que no sea útil a la sociedad o a una empresa o a un lugar. No se trata de esa utilidad. Porque Pablo le va a decir aquí en el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil. Y esa palabra es muy interesante. Pues pudiéramos decir, pues sí, lo tenía de esclavo. No, un esclavo tenía que hacer lo que le correspondía. O sea, sí, era útil. De hecho, por eso era esclavo. La pregunta entonces es, ¿a qué utilidad se refiere Pablo aquí? ¿Qué clase de utilidad le va a prestar ahora Onésimo a Filemón? Está hablando en términos de iglesia, en términos eclesiales, en términos de lo que es un creyente en la iglesia. ¿Por qué? Porque recuerden que Filemón, ¿quién era? Un creyente, un líder en la iglesia de Colosas. Y tenía una iglesia en su casa, encargado con estos hermanos que se mencionan aquí, Apia y Arquipo y otros probablemente. Pero ahora, ¿cómo tiene que ver a Onésimo? Dice, te ruego porque es útil. Ya no estoy inútil.
Ya tú no lo puedes mirar como un esclavo, aunque le servía y le atendía y le hacía todas las tareas que demandaba esa vida esclava. Ahora, Onésimo no es un inútil, ahora es un útil. Y otra pregunta es, ¿y cómo llegamos nosotros a ser útiles en la vida cristiana? ¿Cómo se llega a ser útil en la iglesia? ¿Cómo se llega a ser útil en las tareas de la iglesia? En lo que tiene que ver con nosotros. ¿Cómo, hermanos? Solo hay una forma para ser útil en la iglesia, y es haber sido engendrado. Para ser útil en la iglesia se requiere portar una nueva vida. Se requiere portar la vida que da el Evangelio, la vida que viene de Dios. En otras palabras, para ser útil en la iglesia se requiere ser un creyente. Si usted no es un creyente, si usted no es un hijo de Dios, usted jamás va a mirar, jamás va a observar lo útil que puede ser en la iglesia. Por eso me temo mucho que es necesario reparar un poco más en lo que Pablo le está diciendo aquí a Filemón. Te ruego, porque este hermano es útil. Ya le digo, te ruego por amor. Ahora te ruego porque este hermano es útil. Ya no es un inútil, ahora es muy útil. Y Pablo dice, no solo te es útil a ti, sino también a mí. Pero si Pablo estaba en Roma, quedaba muy lejos de Colosas, ¿cómo un hombre que está en Roma y el otro está en Colosas, muchos kilómetros de por medio, cómo un hombre, cómo un creyente puede ser útil en dos lugares al tiempo? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Cómo usted puede ser útil para iglesias que están en el otro lado del mundo? En iglesias, por ejemplo, en España, iglesias de Estados Unidos. ¿Sabía que usted puede ser útil a esas iglesias? Y la pregunta es ¿cómo? Es más, hay hermanos que no conocemos, pero usted es útil a esos hermanos. ¿Cómo? Cuando usted ora por ellos, cuando usted clama al Señor por estos hermanos, ahí está viendo la utilidad que da el Evangelio. Porque necesitamos orar los unos por los otros. Esa es una consecuencia inmediata de lo que es la vida en Cristo Jesús. Claro, en otro tiempo, ¿cómo veía Filemón a Onésimo? Pues un sirviente que lo tenía en su casa, lo tenía ahí, pero más de ahí no pasaba. Pero ahora no es más un esclavo, ahora es una persona útil, que es útil a mí. Porque Pablo algo que pide a todas las iglesias es que oren por él. Uno más que se suma a la oración, uno más que se suma al clamor. Y eso es muy interesante. Pablo entonces lo engendra en prisión, es decir, le comparte el Evangelio. Onésimo cree y ahora es de los nuestros, un nuevo creyente, un engendrado en prisión. Y ahora en el versículo 12, ¿qué hace Pablo? Yo quisiera tenerlo aquí conmigo, Onésimo, pero debe decirte, porque eres útil allá. Y ese es un principio de las misiones. El principio de las misiones no es aglutinar gente, acumular gente, amontonar gente, que es lo que le gusta a la iglesia moderna, la montonera. Aquí el asunto es que ahora hay que enviarlos. Y Pablo lo envía porque va un nuevo creyente. ¡Qué bendición! ¿Por qué? Porque este nuevo creyente tiene la bendición de ir a servir en la iglesia de Filemón. ¿Lo recibirá Filemón? ¿Qué dicen ustedes? Sí, tiene que recibirlo. ¿Por qué? Porque Filemón es un creyente. Es más, se cree que era el pastor de la iglesia. Bueno, acá hay no hay consenso si era tipo Filemón, no lo sabemos, pero sabemos que Filemón es quien tiene que ahora recibir a Onésimo. Recibirlo para que la iglesia que avance, para que la iglesia crezca, para que el reino siga adelante, siga marchando. Dice Pablo, el cual vuelvo a enviarte.
lo envío. Yo Pablo soy el que lo estoy enviando. Y usted le podría decir no al apóstol Pablo. Usted le diga, no, Pablo, no me lo envíe, no lo necesito. Podríamos darnos el lujo de decirle no a Pablo. Claro, podríamos decirle que no, pero realmente es el apóstol Pablo. Ahora, es un hombre que es anciano y que le está indicando a Filemón. Está diciendo, Filemón, recibe a Onésimo, te lo envío, tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Y por qué? Porque era el apóstol Pablo y tenía la revelación de Dios. No, porque es un creyente. Y aquí tenemos un principio de ¿qué? De hospitalidad, un principio de acoger a las personas, acogimiento. Y quiero decirles, hermanos, que esa es una debilidad de nuestra iglesia. Nosotros no sabemos acoger a las nuevas personas. Y tenemos que trabajar en aprender a acoger a los demás. Yo tengo aquí en mis apuntes de esta semana que tenemos que aprender a ser más axiológicos, es decir, cultivar la relación con los demás, una relación amable, una relación conforme al Evangelio y una relación que nos indica nuestro buen trato en palabra, en gesto, nuestro buen trato en expresión hacia el otro, recibirlo como Cristo nos ha recibido a nosotros. Filemón tiene que recibir a Onésimo y recibirle como si fuera Pablo mismo. De hecho es lo que está diciendo, recíbele como a mí mismo. Y eso es algo que nos pone en dos polos. ¿Por qué? Porque si es una persona, ¿cómo la recibimos? Si va el pastor a su casa, ¿usted cómo lo recibe? Pero si va a este hermano, ¿cómo deberá recibirlo? De la misma manera. Algo así como si el pastor visitara a los hermanos que son más, que tienen formas económicas, y a los otros, como no tienen formas económicas, pues no los visitan, y eso no es así. Porque delante del Señor todos somos iguales. Así que Pablo le ruega por este nuevo creyente, el cual dice, vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a mí mismo. Miremos las ideas contrarias del texto. ¿Qué mueve a una persona a no recibir a los demás? El pecado que hay en su corazón. Y una pregunta todavía más intencional: ¿cómo es su relación entre nosotros con los hermanos? ¿Cómo es nuestra relación de hermanos? Evaluémonos a la luz de este principio de acogimiento. ¿Cómo es nuestra relación? O solo nos encontramos el día domingo y ya dejamos así, y hasta el próximo domingo. ¿Qué tanto nos comunicamos nosotros entre semana? Tenemos que trabajar en ello, hermanos. Que los hermanos vayan y se visiten entre ustedes mismos. No necesariamente tiene que ser el pastor quien va a hacer la visitación, no. Vayan ustedes, visiten. Hermano, lo espero tal día en mi casa. Hermano, vaya a mi casa tal día. Lo espero allá. Recíbeme. No tiene que ser el pastor, o no tiene que ser. Hay hermanos que encontramos en las iglesias que se molestan si les decimos que queremos irlos a visitar. Sí, pero ¿por qué se molesta así? Si ese es un principio del Evangelio. Las ovejas crecen juntas, están juntas y van a estar juntas eternamente, pastoreadas por el príncipe de los pastores. ¿Cómo usted recibe a los hermanos? ¿Cómo es su relación entre hermanos? Eso es un desafío grande. Yo recuerdo las palabras de Arce Sprunga, decía que la iglesia crece si es una iglesia homogénea en todo lo que corresponde al Evangelio. Y la unidad es clave. Podemos estar juntos, pero no revueltos. No sé cómo es que dice el dicho, pero el punto es que mirad cuán bueno y cuán delicioso es haber a los hermanos juntos en armonía. Ese es un principio del Evangelio. Así que Filemón recibe a este encargado de prisión. Te lo envío como si fuera yo mismo. Recíbeme como a mí mismo, como si fuera yo. Como si yo llegara a tu casa. Y en aquellos días todos los que venían de lejos había que lavarle
los pies. Esa era una costumbre, era un hábito de aquellas épocas. ¿Por qué? Porque el camino era polvoriento. Ahora piense usted, si una persona viene de lejos, el calzado eran sandalias. Piense que el caminar produce sudor en los pies. Piense que en medio de los dedos se introduce polvo, pero se mezcla con sudor y usted tiene que lavarle los pies a esta persona. Esta era la costumbre de la época. Pues esa es la tarea de Onésimo. Lavarle los pies a todos los que llegaban a la casa de Filemón. Pero ahora Pablo le dice, no lo pongas a hacer esa tarea, porque él es un hermano nuestro, colaborador nuestro. Veamos en tercera instancia, mis amados hermanos, del versículo 13 al versículo 14, que esto es un ruego voluntario. Es un ruego voluntario. Hemos visto que es un ruego por amor, hemos visto que es un ruego porque ahora es útil, Onésimo, y ahora Pablo le dice a Filemón que es un ruego de carácter voluntario. Y yo pongo este voluntario entre comillas porque realmente el Señor es quien lo manda. El Señor es quien lo ordena. El Señor dice que lo hagamos así. Dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. ¿Qué hacían los que estaban acá con Pablo en la prisión? Por ejemplo, ¿qué hacía él? ¿Qué hizo Epafras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas? ¿Qué hacían con Pablo ahí en la prisión? ¿Qué se les ocurre a ustedes que hacían? En primera instancia, cuando Pablo se despide de Timoteo, le dice a Timoteo que le traiga los pergaminos, el rollo y el capote que dejó en Troas. Le dice a Timoteo. Troas es la famosa ciudad de las novelas griegas, la ciudad de Troya. Esa es Troas, la ciudad Troas, o la ciudad de Troya. Pablo había dejado el capote, mayormente los pergaminos, ¿en donde los había dejado? En Troas. ¿Cuál es el afán de Pablo en Roma, en la cárcel? ¿Cuándo le da libertad? ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo le llega la libertad? No, el afán de Pablo, ¿cuál es? La iglesia. Si ustedes recuerdan Timoteo y Filipenses, Pablo dice, ya les envío a quién? A Timoteo. Ya les envío a Epafrodito. Te ruego a ti, amigo amado, es decir, Lucas, que estés ahí en el problema de Odia y de Síntique. O sea, el afán de Pablo no es cuando me da libertad, sino aunque yo estoy aquí, estoy en el hueco, estoy en el calabozo romano, mi preocupación mayor, mi preocupación mayúscula es la iglesia. Y Pablo dice acá, yo quisiera tenerle aquí para que me ayude, para que me pase el pergamino, porque necesito escribirla a la iglesia, necesito escribirle a los hermanos, quiero saber de ellos, cómo están. Para eso es que los necesito. Y eso es lo que Pablo está mencionando acá. Le está diciendo, Filemón, yo quisiera tenerle aquí conmigo, pero te es más útil allá, porque allá es donde sirve. Aquí tengo a Epafras, tengo a Aristarco, tengo a Demas, aunque ya saben que Demas lo va a desamparar más adelante, tengo a Marcos, tengo a Lucas, me están colaborando, pero creo que son mejor colaboradores allá en Colosas. Así que quiero retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis misiones por el Evangelio. Y otra vez se usa la expresión, mis prisiones. Fíjese que es una prisión muy interesante, no la de este mundo, sino la prisión en términos metafóricos de lo que es el Evangelio. Pablo le dice, va a estar allí sirviendo, va a estar allí trabajando, va a estar allí haciendo lo que corresponde no a un esclavo, sino a un creyente.
Y esa es otra pregunta que yo tengo para usted. Y es la siguiente: ¿cómo servimos en la iglesia? Recuerden que nuestro verdadero ministerio, ¿cuál es? Es compartir el evangelio, es engendrar a otros. Lo que hacemos acá son tareas de la iglesia, pero el verdadero ministerio, la gran comisión es compartir el evangelio, estar discipulando a otro. Eso es lo que Pablo está indicando en todo el Nuevo Testamento. En el 70% de los escritos del Nuevo Testamento, Pablo le está indicando a todas las iglesias que hay que compartir el evangelio, que hay que compartir la palabra del Señor. Pablo dice: pues estamos aquí en la cárcel, estamos probablemente con una mesa, una silla, los billetes, los pergaminos y la pluma, y aquí están mis colaboradores, me están ayudando. Y aquí hay uno más que se llama Onésimo, también está registrado aquí, pero te lo envío para que en lugar tuyo me sirviese de mis prisiones por el evangelio. Versículo 14: pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Y eso es importante. Yo meditaba en esta expresión y es: ¿qué concepto tiene Pablo de Filemón? ¿Cómo ve Pablo a Filemón? Como alguien que tiene sensatez, como alguien que tiene cordura, como alguien que tiene mesura en lo que hace. Creo que entre Filemón, por lo que dice la carta entre líneas, entre Filemón y Pablo hay una afinidad, y no solo una afinidad, sino que también hay una estrecha relación, porque hay un préstamo de Filemón a Pablo, un préstamo de Pablo a Filemón, porque en el versículo 20 dice: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, Pablo le está recomendando, está diciendo: tú a mí me tienes una deuda conmigo, pero recuerda que eres deudor. Pero eso no importa, lo que importa es que ahora recibas a Onésimo. Entonces en el versículo 14: pero nada más quise hacer sin tu consentimiento. O sea, esto es voluntario. Consciente en que Filemón debe recibir aquí el escrito del apóstol, no como imposición o arbitrariedad, sino más bien como una persona que tiene la bendición de recibir a otro, no por necesidad, sino voluntariamente. Quiero que revisen conmigo el Salmo 110. El Salmo 110 nos dice algo muy interesante con respecto a que no es tan voluntario el asunto. Salmo 110, versículo 3 dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora. El salmista está pensando en que el amor de Dios ha cautivado tanto el corazón humano que uno es voluntario para hacerlo y servir al Señor. O sea, es aquí lo que el salmista quiere decir es que es tan cautivante el amor de Dios, tan cautivante la gracia de Dios, que uno se entrega por completo. Y es la misma palabra que usa aquí Pablo, voluntario. Está diciendo que esto no es por paga. Y esto nos cambia la perspectiva del evangelio, la perspectiva del ministerio. Que realmente el ministerio no es por paga, o la labor es por reconocimiento, o la labor es por aplausos, o la labor es por prebendas, o por alcanzar puestos.
o porque me pongan en un lugar más alto, o porque me promuevan. No, hermano, acá no es para promover a nadie, es sencillamente voluntariamente, es por voluntad, no es por obligación. Pero repito, esta palabra voluntad implica la cautividad del amor de Dios, la cautividad del amor de Cristo. Tan cautivante es el amor de Dios que lo que hace uno es entregarse, entregar sin esperar nada a cambio, voluntariamente. Y esto está en contraste con lo que era la vida de Onésimo. ¿Qué tenía que hacer un esclavo, por ejemplo, con la comida? En este contexto, si la comida quedaba para el esclavo, comía. Si no quedaba, es un esclavo. O sea, no puede ser así. Si para el esclavo alcanzaba, entonces bien, pero si no, pues es el esclavo. Ahora, volviendo a la otra parte de lo que significa la voluntad que Pablo le pide a Filemón, es decirle: Filemón, hágalo voluntariamente. Ahora, esta voluntad no es hacer lo que yo quiero, porque ahí es donde tenemos un concepto teológico de lo que pudiéramos llamar el libre albedrío. Porque algunos dicen: no, yo hago mi voluntad como yo quiera y me digo, porque eso no, de por sí no existe. Cuando Pablo usa aquí la palabra voluntad, se está refiriendo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú, Filemón, recibas a Onésimo. El versículo 15 dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Qué pasó con Onésimo y Filemón? Bueno, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero ahora Pablo le está diciendo: recíbelo para siempre. Y recibirlo para siempre es una expresión muy interesante también, que indica la hermandad eterna de los cristianos. La hermandad eterna de los hijos de Dios. Por siempre, si usted es un creyente, será siempre mi hermano. Nunca dejará de ser mi hermano. Nunca dejará de ser mi hermana. Siempre seremos hijos de Dios y siempre seremos hermanos eternamente. Y esa es una bendición gloriosa del Evangelio. Te ruego voluntariamente, Filemón, pero es una voluntad que está cautivada por la gracia de Dios, está cautivada por el amor de Dios. O sea, en el amor de Dios hay una obligación voluntaria, y eso suena como contraproducente, porque si es voluntario no es que me están obligando, pero esa es la gracia del Evangelio, el constreñimiento que da el Evangelio empuja a las personas a que lo hagan, y eso cambia nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar, porque si no lo hacemos, si no somos una iglesia que actúa como Pablo lo está pidiendo, entonces debemos rogar al Señor que el Señor trabaje en esa parte de nuestra vida. Y eso nos lleva a varias aplicaciones que tengo en la mañana de hoy. Pablo le dice entonces a Filemón: te ruego por este que engendré en prisiones. Para los días venideros, todos aquellos que nos visiten, hermanos, vamos a procurar ser más cuidadosos con ellos. Porque eso es lo que demanda el Evangelio de nosotros. Tú tienes que ser cuidadoso con los demás hermanos, debes procurar saludarlos. Salúdense entre todos, que ninguno se le escape de que no pase por su salud. Que usted pase y lo salude y se aprenda el nombre del hermano, porque eso es lo que demanda el Evangelio. Usted no puede seguir siendo más indiferente a la iglesia, más indiferente. O sea, ¿cómo? O sea, ¿para qué
es un desconocido. No, eso no puede ser así. Que sepan que usted se llama X persona, usted se llama Y y se saludan, porque esa es una virtud del Evangelio. Ustedes han sido engendrados en prisiones, y eso es lo que tenía que hacer Filemón con Onésimo, y es lo que tenemos que hacer nosotros con todos aquellos que están o nos visitan. Que esa persona que nos visita fue saludado por los 20 y algo hermanos que vinieron ese día. No podemos seguir haciendo corrillitos en la iglesia, grupitos. No, hermano, vaya a saludar a los hermanos, salúdense axiológicamente. Dios lo bendiga, amorosamente, compasivamente. Saludar a los hermanos, pero no siga siendo más indiferente con los demás. No sea extraño en la iglesia. Usted no puede portarse como un extraño o una extraña en la iglesia. Eso no puede seguir así. Esa es una primera aplicación. ¿Le gustó? Yo sé que les quería decir eso, porque es que somos hermanos. Hay hermanos muy diferentes en la iglesia. No saben de la iglesia, pero están en la iglesia. Entonces, hermanos, actúen. Segunda aplicación. Pablo tiene que decirle a Filemón que es un ruego por amor. Yo le ruego también por amor de Dios que trabajemos en la comunión. De hecho, es la primera marca de una iglesia saludable, una iglesia unida. El avance del Evangelio se restringe no por Dios, porque pues eso no es tan así, sino es porque le ponemos palos a la rueda cuando no hay unidad en la iglesia. Y por amor, por ese amor pastoral, por ese amor que Pablo le da aquí a Filemón, dice: yo soy un anciano y ahora prisionero de Cristo Jesús, te ruego por amor que trabajemos por la unidad, y en específico por la unidad de la iglesia. Eso está claro. Tercera aplicación. Vuelve y pregúntese, porque hemos pregonado ya en otros sermones, incluso al comienzo de la carta, es: ¿en qué puede ser útil usted? Bueno, ya algunos están ocupados, pero usted va a seguir perdiendo la bendición, perdiéndose el privilegio de servir en la iglesia. Algunos ya tienen unas tareas definidas, pero bueno, ¿y usted? Es importante que usted lo refiera. Y finalmente, hermanos, esto es un asunto voluntario. Es un asunto de carácter voluntario, pero es una voluntad, repito, que está constreñida, está empujada por la gracia de Dios y el Evangelio. ¿Cómo aplicar estas virtudes del Evangelio a nuestra vida? ¿Cómo aplicarlas? ¿Cómo las aplicamos? Recuerda cuál es el título de la enseñanza: te ruego por los engendrados en prisión. ¿Ya abrieron el Evangelio? Pues bien, la Biblia nos habla de otra prisión, sin la cual usted no podrá hacer todo lo que Pablo le demanda aquí a Filemón. Y es la prisión del pecado, los barrotes de la esclavitud del pecado, los grilletes de la irreconciliación en la cual vive y en la cual se está sin Dios. Si no tienes la vida y no tienes el Evangelio, eres inútil, eres el más pérfido de los inútiles de esta vida y de la otra, porque no sirves enteramente para nada. Sin el Evangelio, tu vida es carente de la verdadera utilidad. Sin el Evangelio, tu vida es carente de lo que realmente es vivir para Dios. Sin el Evangelio, usted es un inútil. Serás útil para esta vida, para tus negocios, para tu trabajo, para todo esto. Pero si estás en Cristo Jesús, eres el más miserable, eres el más, o
paraíso de las personas de esta tierra. No eres tan útil como piensas. No eres tan valioso como piensas. No eres tan valiosa como crees. No sirves para nada sin la vida del Evangelio. Porque estás en prisión. Estás en una prisión terrible. Una prisión de la cual no puedes salir. A menos que el que engendra por su espíritu te liberte. ¿Y cómo engendra por el espíritu? Por el nuevo nacimiento que nos habla Juan 3. Por medio de la fe. Por medio de la fe, Dios saca de prisión. Por medio de la fe, Dios abre, rompe las cadenas de la esclavitud del pecado. Y el primer pecado, o el primer grillete del cual estamos atados, se llama la incredulidad. El Evangelio solamente es cree nada más, cree. Usted no tiene que hacer nada más, no tiene que hacer peregrinaciones, tiene que a lo mejor hacer no sé cuántas cosas, solamente es creer. Y ser engendrado en prisión significa ser engendrado en la esclavitud del pecado. Y cuando eso sucede, entonces la libertad viene. Lo que un pecador anhela siempre es salir del pecado, salir de la maldad. Así como cuando al prisionero en la cárcel le dicen en tantos días va a salir y comienza a hacer rayitas. En las prisiones de los Estados Unidos solían hacer eso, apuntar los días de su libertad. Pues bien, hoy es día de libertad, para ser librados, para ser sacados de ese pecado de esclavitud, ser engendrados en prisión, pero libres para vivir voluntariamente para Cristo Jesús. Oremos al Señor y démosle gracias en esta mañana. Eterno Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor. Queremos, Dios mío, decirte que sin ti no somos nada, Señor. Ayúdanos a modelar el amor de Cristo, a modelar el perdón, Señor. Ayúdanos a no ser indiferentes, ayúdanos a no ser personas extrañas aquí en la iglesia, sino que hacer, y nuestra tarea, nuestra obligación es vivir para ti, Dios. Ayúdanos, por favor. Todos los hermanos son igualmente valiosos, todos, con sus defectos, con sus dificultades, con sus luchas, pero son hermanos de la iglesia. Esa es una reprensión para nosotros, para no ser tan olvidadizos y más en este tiempo, máximo en este tiempo donde todo el mundo se le da por irse, desplazarse, y nos olvidamos de los creyentes, de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor. Es un ruego por amor, es un ruego por los que han sido engendrados en prisión, por esas personas, Señor, que hace 8 días estuvieron con nosotros, pero que hoy ya no están. ¿Y ahora qué vamos a hacer más tarde? Probablemente nos vamos hacia casa y ya. No debe ser así. No puede ser así. Debemos preocuparnos por los que vinieron y ya no han vuelto. ¿Qué pasó con ellos? Y no solo es la tarea del pastor, es la tarea de todos nosotros. Es imposible que en un mundo donde la comunicación es más efectiva, no nos comuniquemos. Dios mío, ayúdanos, por favor. Si estos hombres, Pablo, Demas, Lucas, Marcos, Timoteo, se desplazaban grandes distancias por ir a visitar a los hermanos, hoy en día, un WhatsApp, todos manejamos plan de datos, todos tenemos internet a la mano, pero es cuando menos nos comunicamos, es cuando menos nos interesamos por los hermanos, es cuando menos Dios, ayúdanos, trabaja
trabaja en nosotros. No podemos ser tan olvidadizos, no podemos ser tan esquivos en la iglesia del Señor, no podemos ser tan esquivos a algo que el Señor demanda. Cuán terrible es nuestro corazón, cuán mal y pecaminoso es nuestro corazón, egoísta, mezquino, porque una llamada no cuesta nada, un mensaje no cuesta nada. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Gracias te damos, Señor. Obra las virtudes del Evangelio en nuestra vida, las virtudes de la vida cristiana en nuestro corazón, Señor. Por amor de ti, Señor. Tú no lo ruegas. No es un ruego, sino en esencia es porque nos has amado. Es Dios diciendo a su pueblo: obra, hagan. Que ustedes tienen una responsabilidad. Yo soy soberano, claro que sí, pero nosotros hay una responsabilidad. Gracias te damos, Señor. Permítanos reencontrarnos de 8 días en el culto de Año Nuevo, aunque eso es nueva era, el tiempo sigue siendo el mismo. No puedo vivir de tradiciones, solo es cambiar el 3 por el 2, ya. El tiempo sigue siendo el mismo tiempo. Gracias te damos, Señor. Permítenos ahora, Dios mío, honrarte con nuestras ofrendas, Señor, con nuestros diezmos, con lo que hemos recibido de tu mano, Señor, con lo que hemos recibido de ti, Señor, para honrarte a ti, Dios, Padre Celestial, Dios. Ayúdanos, Dios mío. Sea tu bendita gracia, sea tu inmensa misericordia y tu favor con nosotros, con tu pueblo, con tus hijos y con tu iglesia, Señor. Sea tu amor inefable, tu amor bendito, tu amor glorioso con nosotros. Gracias te damos, Señor. Permítenos dar, Señor, de lo que hemos recibido de tu valiosa mano, de tu generosa mano, Señor. Ayúdanos en nuestra economía, ayúdanos a administrar bien, Señor, los recursos que tú nos has dado. Ayúdanos a administrar lo que nos dé, sea mucho o sea poco. Tu palabra nos dice que debemos estar contentos en todo. Muchas gracias, Señor.